Bueno, bienvenidas al grupo Mujer de la Palabra del mes de diciembre. Quiero compartirles un poquito de por qué comenzamos a estudiar los libros de la Palabra del Señor en este grupo, porque antes no lo hacíamos de esa manera. Los años anteriores y hasta más o menos la primera mitad del año 2023, lo que hacíamos era reunirnos a orar, obviamente, por las peticiones que ustedes colocaban en el canal de Telegram, pero teníamos en cuanto a la reflexión de la palabra, lo hacíamos a través de reflexiones de la palabra del Señor. Entonces tomábamos un texto bíblico, tomaba un texto bíblico y traía algunas reflexiones acerca de la palabra, ¿cierto? Ya más o menos a mediados del año 2023 tuve una experiencia personal con el Señor donde tuve como un momento de oración y una reflexión. Se los he compartido en varias ocasiones, y en ese reflexionar de la palabra del Señor y de meditar en la oración y de pedirle al Señor dirección, Él guió mis pasos a que empezáramos a estudiar la palabra de Dios en su totalidad. Entonces ahí fue cuando comenzamos a estudiar también la palabra del Señor, desde Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y lo empezamos a hacer así, y luego seguimos Hechos, Romanos, creo que alcanzamos a llegar hasta Corintios, no me acuerdo muy bien, creo que seguíamos como con Efesios, si no estoy mal. Entonces ahí comenzamos a hacer ese estudio mes a mes de la palabra del Señor, y en medio de ese proceso pues comencé un diplomado sobre el Nuevo Testamento, así que les pregunté a ustedes que si estaban de acuerdo de comenzar de nuevo con el estudio desde los escritores del Evangelio de Jesucristo para complementar lo que veníamos estudiando, y ustedes aceptaron. Entonces volvimos a iniciar a estudiar desde estos libros, pero ya completamos el año de venir estudiando la palabra del Señor mes tras mes, libro tras libro, así que las quiero felicitar. Quiero felicitar tanto a las que vienen conmigo hace tanto tiempo, como a las que apenas se están uniendo, y también a las que quizás no pueden estar en este momento en vivo, pero que ven la grabación de estos encuentros y que se toman el tiempo para ver la grabación en el canal de YouTube. Así que las felicito a todas. Muy, muy, muy feliz de que en Victoria, digamos, nos estamos convirtiendo en mujeres de la palabra, porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos permitiéndole al Espíritu Santo transformarnos a través de la renovación de nuestro entendimiento, y yo creo que cada una, las que hemos tenido la oportunidad, ya sea de culminar el estudio o ver estas grabaciones, pues podemos decir, wow, ya me he leído Mateo, ya me he leído Marcos, ya me he leído Lucas, ahora me voy a volver a leer Juan, o voy a leerme por primera vez Juan, o voy a ver si termino la lectura de Juan, ¿cierto? Y yo sé que aquí muchas mujeres, por la gracia de Dios, pues podemos decir, bueno, hace mucho tiempo o no me leía un libro completo de la Biblia, o lo comenzaba pero no lo terminaba, y el propósito de este mes de diciembre es que lo vamos a culminar. Diciembre, ya hemos aprendido, no es un mes para parar, no es un mes para hacer un alto en el camino, mientras hay vida y esperanza, así que vamos a seguir con el aprendizaje de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este encuentro el día de hoy? Bueno, les voy a leer, siempre me gusta leerles la introducción al libro de Juan para que tengamos un contexto claro de lo que vamos a estar leyendo durante todo el mes de diciembre. Y como siempre, entonces voy a utilizar la Biblia de Estudio MacArthur, y voy a utilizar la Biblia de Estudio Ser Mujer, por acá está, para que estudiemos esa introducción a este libro de Juan, a este libro del Evangelio de Jesucristo según Juan. Y quiero, si nos da el tiempo entonces, estudiar el primer capítulo de Juan, porque es bien interesante, y me gustaría que nos fuéramos con la introducción, pero también con el estudio de este primer capítulo.
¿Listo? Entonces vamos a iniciar con una oración, vamos a darle las gracias a Dios por estar acá, pero también vamos a orar con base en Lucas 24:45 y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Vamos a decirle, ábrenos el entendimiento. Y más porque el primer capítulo de este evangelio, según Juan, es un capítulo que tiene bastantes cositas, ¿cierto? Y que necesitamos comprenderlas con la comprensión que nos da el Espíritu Santo. Y vamos a aprovechar también para poner todas las peticiones que ustedes enviaron al canal de Telegram o las que tengan alguna petición en específico, pues si quieren escribirla está bien, o si no, pues igual vamos a estar orando. Ustedes saben que me gusta siempre encasillar las oraciones en unas áreas porque todas hacen como referencia a algunas de estas áreas que son la salud física, espiritual, emocional, sentimental, la salud mental. Eh, También la segunda área son las relaciones, mamás, papás, tíos, abuelos, parejas, matrimonios, ¿cierto? Amigos, amistades, relaciones de trabajo también. Luego está la economía, las que tienen necesidades económicas, que están buscando trabajo, que quizás el esposo no tiene trabajo, o que están pensando cambiar de trabajo, o que están pensando quizás salir a trabajar después de estar mucho tiempo en casa, o después de estar trabajando mucho tiempo volver a la casa. Bueno, todas esas decisiones económicas que necesitamos tomar. Vamos a orar también por nuestra relación con Dios, para que el Señor sea ayudándonos en este proceso. Y también me gusta mucho orar por nuestra vida profesional o de conocimiento, ¿cierto? Es un área que quizás no oramos mucho por ella. Y es muy bueno empezar a orar por esta área, ya sea que, bueno, no, Tani, no soy profesional, bueno, pero quieres aprender o quieres adquirir algún conocimiento o quieres empezar como a mirar hacia dónde quieres dirigirte, que quieres empezar a aprender algo en particular. Entonces vamos a orar también por esas áreas que queremos potencializar. ¿Listo? Entonces oremos. Dios, en esta mañana quiero darte muchas gracias por permitirnos estar unidas, Señor, en esta mañana delante de ti. Gracias por cada mujer que ha puesto en su calendario del mes de diciembre estos encuentros de mujer de la palabra, porque ellas muy juiciosas han marcado estas fechas de los lunes a las 10 de la mañana y cada una en su horario para estar aquí unidas y seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque creo fielmente en lo que dice tu palabra, que cuando hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú escuchando nuestras oraciones y dándonos aquellas cosas que necesitamos. Pues bueno, Señor, en esta mañana lo primero que queremos pedirte es que nos abras el entendimiento para comprender tus escrituras. No queremos acercarnos con nuestro razonamiento, no queremos acercarnos desde nuestra subjetividad, no queremos acercarnos desde nuestros pensamientos o nuestras opiniones o las interpretaciones personales que podamos darle a la palabra. Queremos, por el contrario, que seas tu Espíritu Santo abriéndonos el entendimiento para que podamos comprender las escrituras. Tu palabra dice que tú das la sabiduría, que tú provees el entendimiento y la inteligencia, el conocimiento. Por eso en esta mañana yo te pido que sobre mí, Señor, sea tu Espíritu Santo trayendo cada palabra que quieres compartir en el día de hoy a estas mujeres del grupo de Mujer de la Palabra. Queremos también entonces presentarte nuestras necesidades, creyendo, Señor, lo que dice tu palabra, que antes de que las presentemos, tú ya sabes de que tenemos necesidad. Presentamos nuestras necesidades de salud. Tú conoces, Señor, quiénes están enfermas, qué familiares están enfermos, qué situaciones están viviendo en salud mental, salud física, salud emocional. Te presento, Señor, mi familia, mi esposo, mi hija Samantha, que han estado indispuestos, que han estado presentando fiebres, dolores de garganta. Te pido que tomes control sobre ellas, así como cada petición que tiene
una mujer aquí en especial sobre esta área de la salud. También te pedimos dentro de esta área que nos permitas tener un adecuado descanso, Señor. Sabemos que si no dormimos bien, sabemos que si no descansamos bien, todo el proceso natural de funcionamiento de nuestro cuerpo se altera, alterando nuestras emociones, alterando nuestro sistema nervioso, alterando todo, Señor Jesucristo, la manera en cómo funciona nuestro cuerpo. Por eso te pedimos que seas tú ayudándonos a tener adecuadas rutinas de sueño para poder descansar, para poder reposar en ti, para poder dormirnos y reposar confiadamente en ti, como lo dice tu palabra. Presentamos nuestras relaciones sentimentales, Señor. Coloco en tus manos mi matrimonio y el matrimonio de cada una de las mujeres que está aquí. Coloco en tus manos estas mujeres que por una u otra razón están viviendo en unión libre y que ellas saben que necesitan tomar una decisión respecto a la manera en cómo hasta el momento han venido viviendo, porque saben que si quieren agradarte a ti, deben tomar decisiones prontas para poder vivir de acuerdo a tu palabra. Te presento también, Señor, las relaciones con nuestros hijos, ya sean niños, bebés, adultos, adolescentes, que seas tú permitiendo que cada mamá tenga esa autoridad dada por ti para instruir, para guiar, para corregir, para disciplinar, Señor. Aquellas relaciones con nuestros familiares, nuestros suegros, nuestras cuñadas, nuestros cuñados, nuestros yernos, bueno, tantas relaciones que tenemos en el día a día y que sean siempre con base en lo que dice tu palabra, amar al prójimo como a nosotras mismas. Nuestras relaciones de trabajo, con los compañeros de la iglesia, aquellas directivas en la iglesia que quizás están teniendo inconvenientes, bueno, todas estas relaciones, Padre, las colocamos en tus manos. También te presentamos nuestra vida económica. En primer lugar, quiero pedirte que nos perdones por ser infieles, porque hemos sido infieles a la hora de administrar, a la hora de ser mayordomos de los recursos que tú nos has entregado. Gracias, Señor, porque desde el mes de noviembre he venido enseñándoles por tu gracia y tu misericordia a las mujeres de esta comunidad a que necesitamos cambiar la manera de administrar nuestras finanzas y nuestra economía, siendo yo la primera que tiene que comenzar a hacerlo. Gracias porque hoy iniciamos nuestro Club Mentes Renovadas, donde vamos a estar aprendiendo acerca de cómo cancelar nuestras deudas, los principios de la prosperidad de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a lo que el mundo nos enseña. Gracias por cada mujer que has bendecido para que pueda pagar este club y ser parte de él. Gracias, Señor, por el empleo, gracias, Señor, por el sostenimiento, gracias, Señor, porque a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de nuestra infidelidad económica, tú nos has bendecido, tú nos has dado alimento, tú nos has dado vestido, tú nos has dado un techo. Gracias, Señor, porque siempre tu provisión ha estado allí. Abre puertas, Señor, de empleo, trae a nuestra mente estrategias, Señor Jesucristo, deténnos de tomar decisiones malas económicamente por buscar una salida pronto a la situación en la que estamos viviendo. Danos dominio propio, Señor, y enséñanos los principios para vivir de acuerdo a tu palabra. También quiero presentarte, Señor, nuestra relación contigo. Tu palabra nos muestra cómo cuando estabas aquí en carne, te presentabas, te apartabas, orabas, estudiabas la palabra, mirabas cómo la enseñabas en las sinagogas y todas esas cosas que hacías, Señor, para mostrarnos que es posible tener una relación, que es posible vivir una vida diferente, que es posible guardar los mandamientos, vivir los mandamientos. Te pedimos que nosotras seamos esas mujeres que busquemos constantemente fortalecer nuestra relación contigo. También, Señor, presento esta área del conocimiento. Yo sé que hay muchas mujeres aquí que quieren y desean saber cuáles son sus dones, sus talentos, que quieren hacer algo, pero no tienen una definición o no tienen una ruta, un norte a seguir.
Así que yo te pido, por favor, que tú les alumbres el entendimiento y el conocimiento para que ellas puedan empezar, Señor, a fundamentar el conocimiento en tu palabra, pero también en otras cosas, Señor, que usen este filtro de la palabra, Padre, para que puedan guiarse y saber cómo en aquellas cosas que obtienen, esos conocimientos que obtienen, lo que escuchan, lo que hablan, siempre sean filtrados a través de tu palabra. Gracias por escucharnos en esta mañana. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, las oraciones aquí son largas porque este es un grupo de oración. Este es el momento que apartamos para orar, es el momento que apartamos para presentar nuestras peticiones, es el momento para decirle al Señor, bueno, necesitamos esto, pero tu palabra dice esto, entonces las oraciones son larguitas. Bueno, entonces con base en esto, ¿cierto? Entonces ya vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a empezar a hacer la introducción del Evangelio de Jesucristo según Juan. Entonces, voy a empezar leyendo la Biblia de estudio de MacArthur. Dice, el título del cuarto evangelio continúa el patrón de los otros evangelios, siendo originalmente identificado como según Juan. Al igual que los otros, el evangelio fue añadido más tarde. Es decir, que el título se establece porque fue esa persona quien escribió. ¿Listo? Autor y fecha. Aunque el nombre del autor no aparece en el Evangelio, la tradición de la iglesia primitiva, fuerte y consecuentemente, lo identificó como el apóstol Juan. El padre de la iglesia primitiva, Ireneo, ¿cierto? Fue un discípulo de Policarpo, quien a su vez fue un discípulo del apóstol Juan, y él testificó en la autoridad de Policarpo que Juan escribió el Evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia Menor, cuando él era avanzado en edad. ¿Listo? Entonces, recuerden pues que todo esto se establece también y se le da un orden desde la iglesia primitiva. Bueno, también encontramos aquí, después de Ireneo, todos los padres de la iglesia dieron por sentado que Juan era el escritor del Evangelio. Clemente de Alejandría escribió que Juan, consciente de los hechos establecidos en los otros evangelios y siendo guiado por el Espíritu Santo, compuso un evangelio espiritual. ¿Listo? Entonces, recuerden también, como les he explicado, que el primer escritor de estos 4 libros fue Marcos. ¿Listo? Fue el primero, Marcos fue el primero que escribió el Evangelio según Jesucristo. Y ya luego se fueron añadiendo los otros 3, que fueron Mateo, Lucas y Juan, ¿cierto? No significa que como el Nuevo Testamento inicia con Mateo, entonces Mateo fue el primero que escribió el libro del Nuevo Testamento. No, recuerden también, como les he explicado en otras ocasiones, que el primer escritor fue Pablo con la primera carta a los tesalonicenses. ¿Listo? Sino que luego, pues en el Nuevo Testamento se le dio un orden para que este libro tuviera un orden. Ok. Entonces, contexto histórico. ¿Cuál fue el contexto histórico en el que se escribió? El hecho de que, de acuerdo con la tradición, Juan tenía conocimiento de los evangelios sinópticos, que ya sabemos que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y son sinópticos porque tienen similitudes, pero también tienen diferencias entre sí, ¿cierto? Entonces, un ejemplo para que lo tengamos acá presente, el llamamiento de Simón y de su hermano Andrés. Entonces, Mateo y Marcos nos dicen que ellos estaban en la barca, que estaban lavando las redes y que Jesús pasa y los llama. Mientras que Lucas nos muestra un milagro. Entonces, que Jesús hace un milagro, aumenta los pescados, que ellos habían estado pescando toda la noche y no lograron conseguir nada. Y Jesús dice, no, echen otra vez las redes, en tu nombre echaremos las redes y que ya sacaron multitud de peces.
¿sí? Entonces, Mateo y Marcos lo relatan de una manera y Lucas lo relata de otra manera. Y ahora vamos a ver que Juan dice algo totalmente diferente, pero no significa que no, que cada uno tiene como, como que, ay, ¿a quién le creemos? ¿A Mateo? No, son como la perspectiva, la visión, ¿cierto? De ese escritor o lo que ese escritor de esa situación en específico nos quiso compartir. ¿Listo? Entonces, el hecho de que de acuerdo con la tradición Juan tenía conocimiento de los evangelios sinópticos, es decir, los había quizás podido leer, ¿sí? Es estratégico para el contexto histórico de su evangelio. Al parecer, él escribió su evangelio para hacer una contribución única al registro de la vida del Señor. Por eso le llaman un evangelio espiritual. Y en parte para ser suplementario como también complementario a Mateo, Marcos y Lucas. Las características únicas del evangelio refuerzan este propósito. En primer lugar, Juan suplió una gran cantidad de material único no registrado en otros evangelios, como lo que vamos a leer y a estudiar ahorita con el capítulo 1, porque lo que dice en el capítulo 1 del Evangelio de Jesucristo según Juan no lo dice en los otros tres, ¿cierto? En segundo lugar, frecuentemente suplió información que ayuda a entender los acontecimientos en los hipnóticos. Por ejemplo, mientras que los hipnóticos comienzan con el ministerio de Jesús en Galilea, implica que Jesús tuvo un ministerio previo a este. Juan suple la respuesta con información del ministerio previo de Jesús en Judea y Samaria. En Marcos 6:45, después de la alimentación de los 5,000, Jesús hizo que sus discípulos cruzaran el mar de Galilea a Betsaida. Juan registró la razón. Las personas estaban a punto de hacer rey a Jesús debido a su multiplicación milagrosa de alimento y él estaba evitando sus esfuerzos motivados erróneamente. En tercer lugar, Juan es el más teológico de los evangelios, conteniendo, por ejemplo, un prólogo fuertemente teológico, que es capítulo 1, versículo 1 al 18, ahorita lo vamos a ver, mayores cantidades de material didáctico y de discurso en proporción a la narración y la mayor cantidad de enseñanza del Espíritu Santo. Aunque Juan conocía los hipnóticos y moldeó su evangelio teniéndoles en mente, no dependió de ellos para obtener información, sino que más bien, bajo la inspiración del Espíritu Santo, utilizó su propia memoria como un testigo ocular al componer el evangelio. El Evangelio de Juan es el único de los cuatro que contiene una afirmación precisa del propósito del autor. Él declara, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo dice en el capítulo 20, versículo 31. Los propósitos primordiales entonces son dos: evangelístico y apologético. Reforzando el propósito evangelístico está el hecho de que la palabra creer se usa aproximadamente 100 veces en el Evangelio. Los hipnóticos usan el término menos de la mitad de esa cantidad de veces. Juan compuso su Evangelio para proveer razones de la fe salvadora en sus lectores y como resultado para asegurarles que recibieran el regalo divino de la vida eterna, como está en el capítulo 1, versículo 12. Eso en cuanto al propósito evangelístico. En cuanto al propósito apologético, está relacionado muy de cerca al propósito evangelístico. Juan escribió para convencer a sus lectores de la verdadera identidad de Jesús como el Dios hombre encarnado, cuyas naturalezas divina y humana estaban perfectamente unidas en una persona quien era el Cristo, Mesías, profetizado y salvador del mundo.
Él organizó su evangelio alrededor de 8 señales o pruebas que refuerzan la verdadera identidad de Jesús llevando la fe. La primera mitad de su obra, la primera mitad del evangelio de Jesucristo según Juan, se centra alrededor de 7 señales milagrosas seleccionadas para revelar la persona de Cristo y producir fe. La primera, agua convertido en vino. La segunda, la sanidad del hijo del hombre noble. La tercera, la sanidad del hombre paralítico. La cuarta, la alimentación de la multitud. La quinta, caminando sobre el agua. La sexta, la sanidad del hombre ciego. Y la séptima, la resurrección de Lázaro. La octava señal es la pesca milagrosa después de la resurrección de Jesús. Tengan pues eso presente, que eso es lo que vamos a estar leyendo a lo largo de todo este mes de diciembre. ¿Cuáles son los temas históricos y teológicos que presenta este evangelio? De acuerdo con los propósitos evangelísticos y apologéticos de Juan, el mensaje general del evangelio se encuentra en el capítulo 20, el versículo 31. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El libro entonces se centra en la persona y la obra de Cristo. 3 palabras predominantes: señales, creer y vida. En el capítulo 20, versículo 30 y 31, reciben énfasis constante a lo largo del evangelio para reforzar el tema de la salvación en él, que es presentando por primera vez el prólogo, ¿cierto? Y se vuelve a expresar a lo largo del evangelio de diferentes formas. ¿Listo? Además, Juan provee el registro de cómo los hombres respondieron a Jesucristo y la salvación que él ofreció. En resumen, el evangelio se enfoca en, primero, este evangelio que vamos a estar leyendo se enfoca en, primero, Jesús como el Verbo, el Mesías y el Hijo de Dios. Segundo, quien trae la dádiva de salvación a la humanidad. Y tercero, quien acepta o rechaza el ofrecimiento. Juan también presenta ciertos temas secundarios de contraste que refuerzan su tema principal. Él usa dualismo, vida y muerte, luz y oscuridad, amor y odio, de arriba y de abajo, para comunicar información vital acerca de la persona y obra de Cristo y la necesidad de creer en él. También hay 7 afirmaciones de yo soy, enfáticas, que identifican a Jesús como Dios y Mesías. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son algunos retos de interpretación que presenta este escrito. Debido a que Juan compuso su registro en un estilo simple y claro, uno puede tender a subestimar la profundidad de este evangelio. Debido a que el evangelio de Juan es un evangelio espiritual, las verdades que él expresa son profundas. El lector debe explorar el libro en oración y de una manera meticulosa para descubrir la vasta riqueza de los tesoros espirituales que el apóstol, bajo la guía del Espíritu Santo, ha depositado amorosamente en el Evangelio. Entonces, esta Biblia se llama la Biblia de Estudio MacArthur. Pregunta: ¿cómo se le conoce a Juan? A Juan se le conoce como el apóstol, ¿qué? Si alguna de pronto sabe. A Juan se le conoce como el apóstol, ¿qué? El apóstol amado. Amado de Dios. Y Juan, vamos a darnos cuenta que Juan habla mucho acerca del amor. Y hay un mensaje muy bonito que en algún momento, si Dios me lo permite, se los voy a compartir, porque Juan era el que tenía una relación de todos los discípulos, era el que tenía una relación muy, muy extremadamente, muy cercana o estrecha a Jesús. De hecho, cuando estaban en la cena y que Jesús dice que alguien lo va a entregar, Pedro, que también uno diría, no, pero es que Pedro también era muy cercano a Jesús, pero Pedro
le dice a Juan, mira a Juan y le dice, Juan, pregúntele usted a Jesús quién es, porque Juan estaba recostado al maestro, estaba cerca al maestro. Y hay una explicación también muy linda porque la gente entonces tiende a tergiversar la palabra que recostado al maestro, que cómo así que un hombre recostado al maestro, pero explican que Juan también era de los discípulos más jóvenes que tenía Jesús. Entonces lo muestran más es como ese acercamiento del maestro con el discípulo y Juan efectivamente era el discípulo amado y era el discípulo amado porque tenía, vamos a verlo, tenía primero un conocimiento muy profundo de las escrituras. Si leemos primera de Juan, segunda y tercera de Juan, nos vamos a dar cuenta de la vasta nutrición de las palabras de fe y de la doctrina que tenían Juan. Y recuerden que inclusive Juan es el que dice, el que es el que guarda o el que escribe estas palabras, el que guarda los mandamientos es el que realmente ama al Señor. O sea que Juan era un hombre que guardaba los mandamientos porque los sabía, los conocía, los guardaba, los vivía y por eso amaba y mostraba con su vida que amaba a Jesús. Entonces, eso es lo que nos relata entonces la Biblia de Estudio MacArthur. Ahora vamos a ver qué nos enseña la Biblia de Estudio Ser Mujer, que es una Biblia que enfatiza como la participación de las mujeres en cada libro. Entonces siempre va a estar dando datos curiosos acerca de las mujeres que aparecen en cada libro. ¿Listo? Entonces tenemos acá el Santo Evangelio según Juan. El propósito de Juan en su evangelio no fue redactar una crónica, sino crear una atmósfera de reflexión que conduzca al lector a la fe en Jesucristo. Muy diferente, mis hermosas mujeres, a lo que hemos leído en los otros escritores, porque vemos una redacción, vemos una narración y vemos discurso. Entonces nos narran algunos milagros, nos narran algunas situaciones, nos narra que Jesús iba de sinagoga en sinagoga, algunos altercados, también nos muestran discursos de Jesús, entonces el sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas, nos muestran esas palabras de Jesús, pero entonces lo que hace Juan es traer alguna de esas cosas, pero hacer una profundización e invitar como una reflexión de la fe. Por ejemplo, hay una parte que a mí me encanta de Juan, está en capítulo 8, que muestran a un Jesús dolido, pero a un Jesús que a pesar de ese dolor, da unas palabras verdaderas, que es cuando a él le dicen que él no se sabe de quién es el papá, porque recuerden que María lo tuvo en un momento donde toda la gente pensaba que María había fornicado y que José lo que hizo fue taparle el pecado. Entonces la gente ponía en cuestionamiento si Jesús era el hijo de José o no. O sea, es que entender ese contexto es bien interesante, porque la gente no creía de a mucho que Jesús era hijo de José, supuestamente, ¿cierto? Entonces, María era como la María de la fornicación. Ustedes entienden cuándo María, a ver, les hago esta pregunta, ¿cuándo María realmente es considerada por toda la sociedad? No estoy diciendo de los que creyeron en Jesús, sino de por esa sociedad que no creía en que María no había fornicado. ¿Cuándo estas personas se dieron cuenta de que María no había fornicado y que realmente lo que nació de su vientre fue concebido del Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Cuándo creen ustedes? Porque aquí también estamos para aprender, ¿no? Y para interactuar en estos espacios. A ver, ¿alguna idea? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues realmente no en la muerte, no en la muerte, porque la muerte pues era algo que
iba a pasar y que en algún momento pues todos iban a morir. Si Jesús hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, entonces no, María era hija, María fue una fornicaria. Realmente la gente se dio cuenta que sí era verdad cuando Jesús resucitó. Porque por eso vamos a encontrar también en Hechos que habla de que los discípulos predicaban la resurrección, porque hubieron muchas resurrecciones y también muertos a vida que Jesús hizo, ¿cierto? Jesús resucitó a Lázaro, que está aquí en Juan, resucitó al hijo de la vida de Naín, ¿cierto? Pero pasa algo bien interesante y aquí también les voy dando algunas perlitas de esta palabra que me encanta, y es que Jesús, a diferencia de los discípulos, nunca dijo o te resucito en el nombre de Jesús o el milagro lo hago en el nombre de Jesús. No, porque es que él era la autoridad. Entonces dijo, en mi nombre, levántate, ¿cierto? Él no necesitó decir la palabra o el nombre de Jesús porque él era la autoridad. Si ustedes leen estos escritos, estos testimonios, estos milagros, se van a dar cuenta que él no tiene que mencionar ningún nombre, ¿cierto? Porque él era la autoridad. Muy diferente a lo que nos enseña Juan, que Juan dice, y todo lo que pidáis en el nombre de Jesús os será hecho, haciendo referencia a que nosotras sí necesitamos invocar ese nombre. Por eso es que nuestras oraciones siempre son en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y de allí la importancia de entender también en qué nombre se hace el bautismo. Eso lo vamos a estudiar ahorita en el capítulo 1, ¿listo? Pero entonces vayamos viendo este contraste que tenemos aquí con los evangelios hipnóticos y con el evangelio escrito por Juan. Entonces, las palabras de este evangelio son sencillas, pero las verdades que expresan son profundas. El amor de Dios es el mensaje central. ¿Por qué? Porque está escrito por Juan, el discípulo amado. Y está anunciado, de manera clara en el versículo que es probablemente el preferido de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Juan habla de la vida eterna, que no es solo una vida sin fin, sino una vida que se vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Encarnado en la realidad humana, el Cristo preexistente y eterno viene a conferir a nuestra historia un nuevo sentido. Juan lo presenta como el Cristo que vive a pesar de la muerte, el Señor que con su muerte ha vencido al mundo y es vida para todo lo que lo acepta por la fe. El libro está dividido en dos grandes secciones. La primera está centrada en el ministerio público de Jesús y la segunda narra lo ocurrido en Jerusalén durante la última semana de la vida terrenal de Jesús, incluyendo su pasión y muerte y su resurrección. En Juan, el acontecimiento de la resurrección es como una línea luminosa que corre de principio a fin del libro y permite contemplar la figura única e irrepetible de Mesías, el Salvador. Y algunos datos curiosos, que es la particularidad de esta Biblia, ¿cierto?, sobre las mujeres que aparecen en Juan. Primero, es probable que la madre de Jesús hubiera estado ayudando en el servicio de la fiesta de las bodas en Caná, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segundo, la mujer samaritana fue a sacar agua al mediodía. Tercero, la Biblia nos señala que la mujer samaritana se hubiera divorciado de 5 maridos. 4, la mujer sorprendida en adulterio luego observó cómo Jesús escribía. Quinto, la madre del ciego de nacimiento tuvo miedo de confirmar cómo Jesús había sanado a su hijo. Sexto, Marta y María de Betania eran muy amigas de Jesús y le hacen reproches cuando muere Lázaro. Séptimo, María tenía medio litro de un costosísimo perfume. Octavo, en el relato de la crucifixión se menciona a una tía de Jesús. Noveno, la madre de Jesús tuvo un hijo adoptivo que fue cuando Jesús estaba muriendo, ¿cierto?
y le dijo, he aquí, te dejo tu madre. Eso también lo vamos a estar leyendo a lo largo de este mes. Y 10, María Magdalena reconoció a Jesús resucitado cuando él la llamó por el nombre. Esas son algunas de las mujeres que aparecen en este evangelio. ¿Listo? En este escritor. Entonces vamos a, con este panorama claro, ¿sí? Con este panorama claro, vamos a estudiar entonces el capítulo 1. El capítulo 1 de este evangelio de Juan. ¿Listas? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Entendiendo todo? ¿Tomando apuntes muy juiciosas? ¿Receptivas? ¿Sí? Ok. Listo, sí, es lo importante. Este encuentro es para eso, ¿no? Este encuentro no es una reflexión, este encuentro no es una conferencia, este encuentro no es una prédica, ¿cierto? Que esos son otros espacios, no es un taller, este es un grupo de estudio. Aquí lo que estamos haciendo es estudiando, estamos esculpiendo nuestro cerebro en tiempo real con la palabra del Señor. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces vamos a empezar a leer. En el principio era el verbo, lo voy a leer muy despacio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, como primer punto tenemos que ese verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Está hablando de quién? Está hablando del verbo. Y está diciendo que todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí voy a hacer un primer paréntesis para que nos dirijamos, por favor, a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pero no había sol y no había luna, ¿cierto? Porque a veces cuando hablamos de esa luz, inmediatamente nos imaginamos que esa luz del día era que había sol, pero esa no es la luz a la que está haciendo referencia. Por eso dice, cierro paréntesis y vuelvo a Juan, capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Listo? Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Es decir, este Juan el Bautista no es el mismo Juan escritor, porque a veces por los nombres lo confunden. Este Juan el Bautista no es el apóstol Juan, no es el discípulo Juan. De hecho, recordemos que Juan el Bautista fue decapitado, ¿cierto? O sea, que Juan no estuvo ni siquiera en la cena del Señor porque eran los discípulos, ¿vale? Entonces, no es el mismo Juan. Ah, bueno, mire, yo lo pensaba hasta ahora.
Bueno, gloria a Dios, me gusta, me alegra, porque eso quiere decir que aquí estamos aprendiendo cosas, ¿cierto? No era el mismo Juan. Entonces, ese Juan, versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Entonces nos viene hablando de que ese verbo era Dios y que por ese verbo se hicieron todo lo que existe y que gracias a él es que todo lo que fue hecho, ¿cierto? Y viene diciendo que Juan fue testimonio de esa luz, es decir, que esa luz era el verbo, ese verbo era Dios a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz, es decir, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí hay dos palabras bien interesantes. Mire que no dice a los suyos vino, dice a los suyos vino, haciendo referencia a que vino a hacer algo, vino a morir por nuestros pecados, vino a lo suyo, vino a hacer algo, pero los suyos y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel. ¿Sí ven la diferencia? Porque es que también lo confundimos. Ah, no, vino a los suyos, como que vino a Israel, pero los de Israel no le recibieron. No, vino a morir, vino a hacer algo. Y dentro de ese algo que vino a hacer, los de su pueblo Israel no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí entra un versículo muy bonito, así que abro paréntesis. Marcos 16, 16. Desde el 15 dice, Marcos 16, 15 y 16 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mire que de entrada me dice que había que creer. Y Juan me dice que a los que creen en su nombre, es decir, si junto Marcos con Juan, es que los que creen en el nombre de Jesús son los que se bautizan. Y como se bautizan, son hijos. ¿Me siguen? ¿Sí? Marcos 16, 16 dice, y todo el que creyere, y el que creyere será bautizado. Y Juan 1, 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre y como creen se bautizan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el que se bautiza en su nombre, que también ya lo vamos a ver más adelante, es el que viene a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Lo dice el versículo 13. Porque estos que creen, ¿cierto? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí inclusive podemos abrir un tercer paréntesis que es Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18. Cuando dice, ¿cierto? Linda, también escríbeme. La chica que nos habló la otra vez que se iba a bautizar también me escribió. Me gusta mucho hablar con las chicas que han tomado esta decisión antes de. Entonces, gracias por compartirlo. Linda, escríbeme por favor a mi personal, ya sea WhatsApp o ya sea
al Instagram, por favor, escríbeme para que conversemos un ratito. ¿Listo? Si tienes avión, pues, y si quieres, no es una obligación, pero si quieres hacerlo, escríbeme, por favor. Entonces, mire que Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18, que nos dice que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Es decir, que como somos hijos carnales de nuestros padres, hemos recibido esa herencia. Y no estoy hablando de las maldiciones generacionales. Esa palabra en nosotras debe cambiar, es decir, debe irse. Porque la Biblia en ninguna parte me habla de las maldiciones generacionales, hablando a los cristianos en el Nuevo Testamento. No estoy hablando a los antiguos, no estoy hablando a lo del Antiguo Testamento, que era pueblo de Israel. Estoy hablando al Nuevo Testamento. No me habla de maldiciones generacionales, me habla de una vana herencia. Y una vana herencia que se recibió, ¿cierto? Desde ese engendramiento por sangre. Pero aquí me está diciendo que no somos engendrados por sangre, sino de voluntad de Dios. Somos engendrados de Dios. Quienes somos hijos de Dios, somos engendrados por voluntad de Dios. Y si lo junto con este primera de Pedro que me dice que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y dice que ese sacrificio ya estaba listo desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que usted me lea, porque es que, mire, por eso les digo, no podemos leer la palabra suelta. No podemos leer ay, voy a leer este versículo hoy para hacer el devocional de ese versículo. No. Primero conviértase en una mujer de la palabra. Cuando usted y yo nos estamos en este proceso de convertirnos en mujeres de la palabra, entendemos el contexto en el que ese texto bíblico se escribió. Y cuando ya después yo quiera hacer un devocional con un texto bíblico en particular, ya voy a entender todo el contexto y todo el engranaje que hay detrás de esa palabra. Entonces, yo quiero que nos detengamos por un momentico en Primera de Pedro, ¿cierto? No estamos corriendo, necesitamos que esto quede bien afianzado de acuerdo a su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1. Vámonos por favor todas allá. Primera de Pedro, yo también lo estoy buscando. Capítulo 1, versículo 18 en adelante. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Y qué me viene diciendo Juan? El capítulo 1 me viene hablando de un verbo que era Dios, y que ese verbo creó todo lo que existe, y que esa luz está desde el principio, como lo vimos en Génesis, ¿sí? Y que esa luz estaba en el mundo, vino a hacer algo y ese pueblo suyo no le recibió, pero que a todos los que creyeron en su nombre y los que creemos en su nombre, que nos bautizamos en su nombre para el perdón de los pecados, nos da la oportunidad de ser hijos naciendo de Dios, por voluntad de Dios. Y mire lo que dice el versículo 14. Ya cerramos aquí el paréntesis de Pedro y nos venimos entonces al versículo 14 de de lo que estamos leyendo del Evangelio según Juan, capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién se hizo carne? El verbo que es Dios.
A mí me gusta que participen porque eso me da a entender que están acá, que no importa si no dicen lo que es, no, díganme lo que ustedes piensan porque eso es lo que importa para el estudio que estamos haciendo acá. ¿Quién se hizo carne? El verbo, ¿cierto? O sea que Dios se hizo carne. Entonces tenemos que Dios en su naturaleza de Dios, en su naturaleza de espíritu, es el Padre, pero en carne es quién? Jesús. El Jesucristo. Hijo, el Hijo, muy bien, el Hijo. Entonces por eso dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Dios, como Dios, es el Padre, pero como carne es el Hijo. Y miren lo que sigue diciendo. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y se supone que Jesús en nacimiento nació ¿cuándo? Después de Juan, ¿cierto? Porque recuerden que Elizabeth primero tuvo a Juan y María a los meses tuvo a Jesús. Pero Juan el Bautista sabía que él era antes porque él era el verbo, porque él era Dios. Eso me emociona. Entonces dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, sí, viene después de mí en carne, como hijo, pero es antes de mí porque era primero que yo como Dios. Porque de su plenitud, tomamos todos y gracia sobre gracia. Y aquí entra algo que es fundamental para que entendamos de una vez por todas que no aplica lo del pueblo de Israel a nosotras que somos hijas de Dios. Por eso es que el texto viene hablando acerca de ser hijas de Dios. Dice, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que una ley, sí, una ley que vino por medio de Moisés. Y luego vino la gracia y la verdad que vino por medio de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice que él no vino a abrogar la ley, sino que vino a enseñar que la ley se resume en el amar a Dios y en el amar al prójimo como a sí mismo. Entonces dice el versículo 18, y este versículo 18 también es fundamental. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, pero lo conocieron en su manifestación como hijo. Por eso es que cuando vamos a leer Juan capítulo 14, leámoslo por favor todos, Juan capítulo 14, el versículo 8 al 9 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea que Él es la imagen del Dios invisible. Hasta ahí, lo que leíamos a la introducción de Juan, pura teología, pura teología.
Ya dejando esta parte, entonces miremos lo que dice el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén, de Jerusalén sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? A Juan el Bautista, Juan confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? No, respondió Juan. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que me enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y esto a mí me encanta. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué quiso decir Juan con esto? Yo no soy nada. Yo no soy nadie. Yo solamente soy un medio. Yo solamente soy un instrumento. ¿Quién es Daniela? ¿Quién es Anche? ¿Quién es Mayra? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Joana? Somos una voz. ¿Pero una voz de qué? Por eso hay que conocer esa palabra. Por eso hay que entender esta palabra. Para no ser cualquier voz, porque yo puedo ser una voz de cualquiera. Pero ahí es donde entonces empieza ese llamado tan trascendental de Tito II, maestras del bien. Y esa maestra del bien era quién? Una mujer que conocía la palabra. Y como conocía la palabra y como la entendía y como era hija de Dios, entonces la enseñaba. Entonces dice, versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues, y esto es muy importante, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, ojo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces le dicen, ¿usted por qué está bautizando? Y él dice algo muy claro, yo bautizo en agua, pero en medio de nosotros viene alguien y esto quiere decir que Juan no conocía quién era Jesús. Vamos a verlo más adelante. Entonces el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Pero mire también lo que sigue. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién le envió a bautizar con agua? El verbo que es Dios. Escríbame que por alguna razón no puedo escuchar lo que me dicen. No sé por qué, no sé si es que mi audio está mal o qué, pero por alguna razón no escucho lo que me dicen. Dios.
¿cierto? O sea que Dios le dijo, lo mandó a bautizar, ¿cierto? Y le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneciese sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir, que Juan bautizaba a las personas en agua, esperando ver sobre quién venía el Espíritu Santo y esperando ver sobre quién el Espíritu Santo permanecía en él. Y cuando Juan bautizó a Jesús, sobre Jesús descendió ese Espíritu Santo. Y por eso él dijo, este es el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Entonces aquí surge una pregunta bien interesante. Regáleme 10 minutos y finalizamos, porque no quiero dejar esto en el aire. Entonces aquí viene una pregunta bien interesante. Juan bautizó a Jesús esperando, ¿cierto? Bautizaba esperando sobre quién iba a descender ese Espíritu Santo. Pero resulta que los que se bautizaron en el bautismo que Juan bautizaba, que era bautismo de agua, bautismo para arrepentimiento, luego se bautizaron todos en el nombre de Jesús. Vámonos por favor a Hechos, capítulo 19. Hechos 19, versículo 1 al 6. Estamos hablando del bautismo de Juan. 19 del 1 al 6. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, o sea que Juan llegó a Éfeso y encontró a unos discípulos y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Por qué se bautizaron en el nombre del Señor Jesús si ya se habían bautizado en agua con el bautismo de Juan? Escríbanme, porfa, porque no es que yo no quiera, es que no sé por qué no logro escuchar lo que ustedes dicen. No porque Juan es, no porque Juan estaba bautizando para el bautismo, él bautizaba para bautismo de arrepentimiento. Aquí lo que dice Carolina es cierto. Recordemos que cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿qué le dice? Que había que nacer de agua y de espíritu. Y solo había uno o solo hay uno que puede bautizar en espíritu. O sea que realmente para que haya un nuevo nacimiento, el bautismo tiene que ser en agua y en espíritu para que haya ese nuevo nacimiento. Y entonces la palabra del Señor me dice claramente en qué nombre debe ser ese bautismo para que sea un bautismo de agua y un bautismo de espíritu. Y ahí está Hechos 4:12, que dice, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre
dado a los hombres en el cual haya salvación. Por eso el nombre es tan importante. Y no es que solamente sea el te bautizo en el nombre de Jesús, no. En el nombre del Señor Jesús, que es el Cristo. Y si ustedes leen, que igual lo vamos a leer el otro mes en enero con la ayuda del Señor, Hechos, vamos a darnos cuenta que todos los bautismos realizados y nombrados en Hechos y de ahí para adelante es en el nombre de Jesús. Vuelvo y les digo, dando cumplimiento a Mateo, capítulo, ya se me fue, creo que es 19, 18 o 18, 19. Si alguien me confirma, creo que es 18, 19. Y los bautizas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ¿cierto? Y esos tres tienen un único nombre, que es Jesús. Entonces, volvámonos por favor a Juan, capítulo 1, lo terminamos de leer para que nos quede allí entonces el registro de todo el capítulo 1. Entonces vamos en el versículo 34. Y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, versículo 35, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muy diferente a lo que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo y Marcos encontramos que ellos estaban, ¿qué? Lavando las redes y que Jesús los llama y les dice, vengan que los haré pescadores de hombres. En Lucas encontramos el milagro de la pesca, que ellos estaban pescando, no pescaron nada. Él les dice, vuelvan a echar la red, echaron la red y les dijo, les haré pescadores de hombres. ¿Y aquí qué encontramos? Encontramos que este Andrés era discípulo de Juan y que este discípulo de Juan comienza a seguir a Jesús y que lleva a Jesús donde su hermano Pedro y Jesús le dice, tú serás Cefas, tú serás Pedro. ¿Sí? ¿Sí ven esto tan espectacular que pasa en ambos, en estos 4 libros? Cosas diferentes, pero significa que cada escritor contó una parte de este llamamiento de estos hombres y me parece muy bonito cómo lo relata Juan, porque muestra a un hermano llevándole el evangelio, muestra a un hermano llevándole a su hermano la palabra, al maestro, que es lo que muchos de nosotros estamos haciendo acá, aprender para luego llevarle este Jesús a nuestra familia, ¿cierto? Entonces, esta parte me pareció muy hermosa. Miren lo que sigue diciendo, versículo 43 y ya finalizamos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas vemos el llamamiento ni de Felipe ni de Natanael. Esto es exclusivo de Juan. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
sea que un amigo llevándole el evangelio a otro amigo. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, de todos esos hipócritas, falsos, de generación de víboras, como él les dice en muchas ocasiones, él era un israelita en quien no había engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y esto me encanta. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Como, ok, estás creyendo porque te dije que vi algo, no, no, ni te alcanzas a imaginar lo que de ahora en adelante vas a ver, ¿cierto? Y ahí ya se acaba el capítulo 1 del Evangelio de Jesucristo según Juan. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo se sintieron? Estuvo bueno el día de hoy, ¿cierto? Aprendimos muchísimo, logramos conectar textos de la palabra. Hay muchísimos más, pero bueno, estos fueron como que los que tomé como en mayor relevancia. Pero bueno, vamos a ahí. Este capítulo 1 es espectacular porque habla de ese Dios hecho carne, ¿cierto? Y de cómo es tan importante el nombre en quien nos bautizamos. A veces vamos a una iglesia, nos dicen, sí, bautizan, no, nos queremos bautizar y es esa emoción, ese deseo, pero no entendemos por qué en el nombre, no entendemos cómo es el bautismo y no tomamos decisiones desde lo emocional y no desde el razonamiento de Dios, ¿cierto? Entonces, me parece algo maravilloso. Tarea de la semana, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo lunes, donde voy a estar haciendo el resumen, ¿cierto?, de estos capítulos. Por favor, si les va surgiendo alguna duda, alguna pregunta, váyanla anotando, escribiéndola para que la conversemos entonces el próximo lunes. ¿Listo? Ya el próximo lunes sí es una horita, sino que no quería dejar inconcluso este capítulo 1. ¿Listo? Gracias a todas por estar aquí. Gracias por sacar este espacio en sus calendarios. Agéndenlo, escríbanlo allí. Yo también lo escribo siempre en mi calendario para que nos demos lugar en este grupo. Un besito para todas, Dios les bendiga y mañana se las subo entonces a YouTube, ¿vale? Chao, chao. Bendiciones.